Bienvenidos, sean todos bienvenidos. Estamos agradecidos con Dios por ese tiempo, por el tiempo de adoración que hemos tenido, también por la administración que se nos acaba de impartir. Y Dios siempre habla, Él no está en silencio, Él no es distante, Él no es indiferente a la necesidad que tú tienes ni que yo tengo. Y aún en medio de esos tiempos tan conflictivos, tan confusos, tan desgastantes, Él está presente en nuestras vidas. Así que continuamos con este tiempo y yo sé que a través de esta enseñanza Dios continuará hablándonos, Él seguirá ministrando nuestros corazones. Y el tema de hoy se titula Entre la esperanza y el dolor. Es el tema de esta tarde, entre la esperanza y el dolor. Cuando piensas en estos dos términos, esperanza y en dolor, a mí se me viene a la mente la imagen de un esposo con su mujer en un hospital, en labor de parto, y que inesperadamente viene una complicación en el parto, y este hombre, este marido, debe tomar una decisión importante entre salvar la vida de su esposa o la vida de su hijo. Eso es una situación en la cual se envuelven estos dos términos. Por un lado, había una esperanza de un hijo, ¿verdad? De hacer crecer la familia, pero inesperadamente él tiene que tomar una decisión que le causará un gran dolor. Y de esta manera, esto fue lo que sucedió en el Edén cuando Adán y Eva pecaron en contra de Dios. A causa del pecado vino un gran dolor a la humanidad, pero también vino la esperanza del Hijo de Dios. Se presentó la promesa de un Salvador que vendría a redimirnos. Y es de lo que estaré hablando en este tema. Este es el penúltimo tema de esta serie. La próxima semana estaremos terminando esta serie con un mensaje que no pueden perderse. El mensaje se titulará, ya se los estoy adelantando, Cubiertos con Amor. Es el mensaje con el que finalizaremos esta serie. Y ve lo que sucedió. Adán y Eva habían pecado y su pecado generó el desagrado de Dios inmediatamente. Su pecado causó la indignación de Dios. Y se hicieron dignos del castigo eterno y de la separación con el Creador. Se marcó una distancia, se estableció una barrera. De la misma manera sucede el día de hoy. Cuando nosotros pecamos, somos merecedores de la ira y del castigo eterno. Somos merecedores del infierno mismo, es lo que la Biblia dice. Romanos 6:23 nos aclara, porque la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. Ese es el resultado, ese es el pago del pecado, la muerte misma. Y esto quiere decir que cuando los hombres pecan, la justicia de Dios requiere una sola cosa. ¿Cuál? Que el hombre quedaría eternamente separado de Dios. Y esto fue lo que aconteció en el Edén. Posteriormente, la justicia de Dios requería una segunda cosa: que alguien pagara por los pecados de todos los hombres. Y aquí es donde se presenta Cristo en la escena. ¿No le da gusto? ¿Verdad? Nos emociona el saber lo que Jesús hizo. Y cuando viene la separación, cuando viene ese castigo, nos alejamos, nos apartamos, nos distanciamos de la posibilidad de experimentar la bendición de Dios. Y como resultado del pecado, sufrimos la ira del Creador, la ira del Dios soberano para siempre. Y eso generó una desesperanza, eso trajo dolor al corazón del hombre. Esto fue lo que recibieron los ángeles que pecaron, separación de Dios. La consecuencia que hubo a causa de la rebelión de los ángeles y del propio Lucifer fue una consecuencia irreversible. Quedaron separados de Dios eternamente. Usted puede leer 2 de Pedro 2:4 que nos dice, porque si Dios no perdonó, ponga atención al énfasis por favor, Dios no perdonó a los ángeles que se rebelaron. Él no tuvo compasión ni les dio una segunda oportunidad a los ángeles que pecaron, sino que fueron arrojados al infierno, fueron entregados a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio de Dios.
Yo le pregunto lo siguiente, usted lo puede ver aquí, los ángeles no recibieron esa oportunidad de redención. Pero ¿qué cree? ¿Qué sucedió con el hombre? El hombre sí recibió esa oportunidad de ser redimido. El hombre no fue traspuesto en el infierno en el momento en que pecó. No fue entregado a esa prisión de oscuridad. No fue reservado ese juicio eternamente sin oportunidad de poder redimirse, de poder salvarse. ¿Sabe? Dios tuvo misericordia del hombre, pero no así de aquellos ángeles que se rebelaron contra Dios. Adán y Eva, lo podemos ver, no murieron inmediatamente. El pecado trajo la muerte, pero ellos no cayeron fulminados en el momento en que comieron el fruto prohibido. Aunque la sentencia, sabemos, la sentencia del pecado fue la muerte, esta sentencia comenzó a cumplirse en sus vidas a partir del día en que pecaron. Y la plena ejecución de la sentencia de muerte quedó demorada por muchos años, pero el hombre en esos muchos años, ahora él tenía que vivir la vida de una manera distinta. Ahora habría dolor, habría muerte, habría enfermedad, habría angustia, habría preocupación. Y hasta el día de hoy, el hombre no muere y va al infierno tan pronto como peca. Esto es la misericordia de Dios. Vea cómo ese Dios bondadoso, ese Dios amoroso, continúa prolongando su amor, no queriendo que perezcamos, no queriendo que seamos enviados al castigo eterno, sino Él prolonga nuestros días para que podamos arrepentirnos, que fue lo que sucedió en los tiempos de Noé. El evangelio fue predicado, la advertencia fue dada, Dios enviará un diluvio, Dios enviará una situación que causará la muerte, arrepiéntanse. Pero ¿cuántos recibieron el llamado? ¿Cuántos realmente le dijeron a Noé, quiero creer, quiero volverme a Dios, quiero presentarme ante Él? Ninguno, dice la Biblia, ninguno, solamente Noé y sus hijos, su familia. Pero de ahí en más todos fueron condenados. Pero Dios fue misericordioso. Y esto es algo que entendemos y que comprendemos y que podemos ver a través de las Escrituras. Y vea cómo hasta el día de hoy el hombre no muere en cuanto peca. En la mayoría de los casos, ¿verdad? Pudiera haber alguno ahí aislado que sí. Pero no muere en cuanto peca y no va al infierno tan pronto como come ese fruto prohibido. Sino la misericordia de Dios se hace presente. ¿Y cómo puede Dios mantener sin castigo a pecadores que merecen la muerte? Es una pregunta interesante. ¿La respuesta cuál es? La misericordia de Dios. ¿Por qué Dios no consumió a Adán y Eva y volvió a comenzar de cero? La misericordia de Dios. Ahí está. En Lamentaciones 3:22 el profeta Jeremías dice, por la misericordia de Dios, aquí nos da la respuesta. ¿Por qué el hombre, siendo pecador, por qué Dios no lo castiga en ese momento? ¿Por qué Dios no ejecuta la muerte en el momento en que el hombre se convierte en pecador? Sencillamente por su misericordia. Aquí dice Lamentaciones 3:22, por la misericordia de Jehová, ¿qué dice? No hemos sido consumidos. Esa es una palabra de aliento. Y es una palabra que debe acercarnos a Dios y humillarnos y decir, Señor, gracias, gracias. Yo le pregunto, ¿qué es lo que usted merece en este momento? ¿Qué es lo que yo merezco? La respuesta es la muerte, una separación eterna de Dios. Eso es lo que exige la justicia ante el pecado, la justicia divina. Pero en esa justicia interviene esta misericordia, en donde Dios muestra su amor, su bondad, para que nosotros nos arrepintamos, para darnos la oportunidad de recapacitar sobre nuestros malos caminos. Y aquí Lamentaciones 3:22 en la segunda parte del texto dice, porque nunca decayeron sus misericordias, nunca decayó su amor, nunca decayó su bondad. ¿Qué pasaría si la misericordia de Dios decayera? ¿Qué pasaría si la bondad de Dios se redujera?
si su amor se fuera desvaneciendo conforme la maldad del hombre creciera? ¿Qué sucedería? Entonces ese Dios amoroso se convertiría en un Dios tirano. Y no es así. Este no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es el Dios que prolonga su misericordia y que su deseo es que no seamos consumidos. Y vemos en en Génesis capítulo 3, verso 14 y 15, vamos a leer estos dos versos sobre los cuales se va a centrar el mensaje de hoy. Jeremías 3, 14 y 15. ¿Qué nos dice? Vea, y Jehová Dios dijo a la serpiente, aquí entra ya la ejecución del juicio, de la sentencia, dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, es decir, de engañar a la mujer, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y vea lo que viene a continuación en el verso 15, y es lo importante. Realmente este es el texto, uno de los textos más importantes de todas las Escrituras. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Dios aquí en este verso, el versículo 15, le está imponiendo una aversión. Claramente, especie contra especie, y esta aversión se hereda de generación en generación. No es una ley que fue impuesta por la creación misma, sino fue una maldición divina, como lo estamos leyendo aquí en el versículo 15, ejecutada por Dios. Esto es, fue una lucha impuesta por Dios mismo, ¿como resultado de qué? ¿Como castigo de qué? De la desobediencia del hombre, de la rebelión del hombre. Y Génesis 3:15 se conoce teológicamente como, este verso se conoce como el protoevangelio. ¿Qué significa esto? Que es la presentación del primer anuncio de las buenas nuevas de salvación para los hombres. El pecado se había introducido, el pecado se había ejecutado, había entrado en el hombre por la desobediencia de Adán, dice Romanos. Y juntamente con esa mala noticia, ¿qué es lo que, vea cómo se presenta la bondad de Dios? ¿Qué es lo que hace el Señor? Nos da una buena noticia que brinda esperanza en medio del dolor. El primer anuncio del Evangelio. Martín Lutero dijo acerca de este versículo, este verso abarca y comprende dentro de sí todo lo noble y glorioso que se puede encontrar en las Escrituras. Y el día de hoy, en la actualidad, estamos saturados de mala información, estamos saturados de malas noticias. Usted puede ver en el internet, redes sociales, televisión, radio, dispositivos portátiles, donde usted se meta, lo que usted lea. Estamos bombardeados, saturados, atestados con noticias que en su mayoría son malas. Donde quiera vemos muertes, crímenes, enfermedad, terrorismo, guerras, problemas económicos, una crisis sobre otra crisis, una enfermedad sobre otra enfermedad, pero rara vez aparecen noticias buenas. Y esas malas noticias que generan paranoia, generan incertidumbre, generan miedo, y la poca fe que teníamos se ve ahogada por esa ola de malas noticias. Vemos aquí claramente cómo en medio de todo esto, ¿qué hace el Señor? Da una buena noticia para la humanidad. Vemos, por ejemplo, cómo el Señor en los tiempos más difíciles y en los tiempos malos que el pueblo de Israel enfrentó, Él siempre levantaba un profeta, presentaba a un hombre de Dios para que diera buenas noticias de salvación. Por ejemplo, las palabras de dos hombres del Antiguo Testamento llevaron mucha esperanza a personas que se encontraban abrumadas por los conflictos. Nahum, este hombre declaró en medio de un inminente juicio de Dios, en Nahum 1:15, declaró lo siguiente, dice, ya se oyen sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz.
Otro ejemplo es Isaías, donde expresa una frase similar. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas. Los pies del que anuncia la paz, del que trae buenas noticias, del que anuncia salvación. Escuche por favor, Génesis 3:15, ante un juicio inminente, este versículo se constituye como esa esperanza en medio del dolor. El hombre ya vivía abrumado por su pecado. Vemos cómo Adán y Eva estaban avergonzados, con miedo, apartados de Dios porque se habían escondido bajo los árboles que estaban en el huerto. Y en medio de esa situación de dolor aparece este versículo que brinda esperanza de salvación para los hombres. Y las palabras de esperanza son buenas noticias. Aquí lo estamos viendo. Por ejemplo, cuando el ángel les dijo a los pastores, en Lucas 2, versos 10 y 11, les dijo: no temáis, no tengan miedo, porque aquí os doy buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que nos ha nacido hoy en la ciudad de David, ¿un qué? Un Salvador, que es Cristo el Señor. Este es el mismo mensaje que encontramos en Génesis 3:15. Nacerá uno que salvará a su pueblo de sus pecados, Jesús, Emmanuel, quien es Dios con nosotros. Ahí está ese primer anuncio que trae buenas noticias en medio del caos, en medio del problema, en medio del dolor, en medio de ese juicio inminente de parte de Dios. Este Génesis 3:15 se constituye como el titular más importante y la mejor noticia de todas en el peor momento de la historia. ¿Cuál? Nacerá Jesús. Vendrá un Salvador. La simiente de la mujer derrotará a la simiente de la serpiente del pecado. Y el contenido de este versículo tiene su cumplimiento en la muerte misma de Jesús. ¿Dónde? En la cruz del Calvario, donde Él derramó su sangre preciosa para perdón de nuestros pecados, para redención de los hombres. Y la noticia expresada en este verso no está declarando un mensaje meramente superficial. Este mensaje no está hablando trivialmente sobre la enemistad que se constituyó entre un hombre y una serpiente. No habla de género, habla de una simiente. Este es un cuadro simbólico de la lucha que se ha constituido entre Satanás y el Hijo de Dios, es decir, Jesús. Tiene que ver con salvación y perdición, tiene que ver con santidad e inmoralidad. Y esa es la contienda que se ha presentado desde el principio de los tiempos. En el texto hebreo, el vocablo enemistad aparece al principio de la oración por razones de énfasis, y eso es algo interesante. Existe un conflicto perpetuo entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Esto es Cristo y Satanás. Es lo que está definiendo aquí. Pero ¿cuál es esa buena noticia? Que la serpiente, la simiente de la serpiente será derrotada. ¿En qué momento? Cuando el Mesías, la simiente de la mujer, aplaste la cabeza de la serpiente de manera final, rotunda. Y esto lo habla Pablo en Romanos capítulo 16, versículo 20, donde Pablo dice lo siguiente, que Dios ha prometido dar a la mujer una simiente. Es decir, a través de esta simiente se destruirá una vez y para siempre la simiente de Satanás. Esto es el pecado. Esto es el mismo y el propio Satanás. El vocablo simiente, tal como está escrito aquí, contiene una doble referencia. Primero, hace alusión a Cristo como la simiente personificada. Y en segundo lugar, hace referencia a todos los hombres que han sido redimidos. ¿Quiénes son redimidos? Nosotros, ¿verdad? Perdonados, salvados. A todos los hombres que han sido redimidos por la simiente, paréntesis, Jesús de la mujer. Qué maravilloso mensaje, ¿no?
Es extraordinario esto que la Biblia nos enseña. Y es en el primer aspecto especialmente que el final del versículo habla de Satanás. ¿Qué es lo que hará Satanás? Satanás, la simiente de la serpiente, ¿qué hará? Herir el talón, el calcañar de la simiente de la mujer, es decir, Jesús. Y de la simiente que hiere la cabeza de Satanás. ¿Qué fue lo que hizo Satanás? Satanás hirió a Cristo. ¿Cuándo? Cuando murió en la cruz del Calvario. Aparentemente para Satanás, el ver que Jesús había derramado hasta la última gota de su sangre, que había dado el último aliento de su vida, para Satanás resultó una victoria. Aparentemente. Recuerde que Satanás no es omnisciente, él no conocía el plan de Dios. Él no sabía lo que ocurriría después de esa cruz. Él lo ignoraba. Pero él vio a un Cristo derrotado, él vio a un Cristo vencido, y él se constituyó a sí mismo como el vencedor. Y ahí está el Hijo de Dios muerto, clavado, colgado en la cruz del Calvario para pagar el precio de los hombres pecadores. Y al hacer esto, la simiente de la serpiente, ¿qué hizo? Hirió el calcañar de la simiente de la mujer. Y a causa de esa herida en el calcañar, a causa de esa herida en el talón, se ha hecho posible la redención para hombres y mujeres que necesitábamos una oportunidad nueva, que necesitábamos la reconciliación de Dios, la misericordia de Dios para acercarnos nuevamente en una relación de vida y correcta con Dios. Hebreos 2:14, acompáñenme por favor, ahí en casa también acompáñenos, Hebreos 2:14. El autor de Hebreos nos dice algo muy importante acerca de lo que estamos hablando hoy. Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Y luego vea lo que añade, para destruir, aplastar, herir, ¿por medio de qué? De la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. De modo que lo que está diciendo el autor de Hebreos es que la promesa de que la simiente de la mujer estará en pugna con la simiente de la serpiente se refiere claramente a esa victoria de Cristo, a esa victoria de Jesús en la cruz del Calvario, donde a través de su muerte y resurrección, la serpiente ha quedado aplastada de su cabeza. ¿Y esto qué produce? Inmovilidad. Prácticamente no hay oportunidad para volverse a levantar. No hay oportunidad para una revancha. Ha sido vencida rotundamente. En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, el apóstol nos dice claramente y marca la diferencia entre quienes son de la simiente de la mujer y quienes son de la simiente de la serpiente. Esto es del diablo. Dice, el que practica el pecado, ¿a qué simiente pertenece? A la simiente de el diablo, de la serpiente. Porque el diablo, dice, peca desde el principio. Para esto, ¿está conmigo? Para esto apareció la simiente de la mujer, ¿quién? El Hijo de Dios, para deshacer, aplastar, herir la simiente del diablo, es decir, las obras del diablo. Un instructor de conducción de clases de manejo en Alemania fue detenido una ocasión por la policía después de un accidente de poca importancia con un camión. Cuando le pidieron su licencia de conducir, este instructor de manejo no la tenía. Él no tenía licencia, pero instruía y enseñaba a otros. Él había estado enseñando durante años a conducir fueron 40 años, fíjese, 40 años él estuvo dando clases de manejo y enseñó a muchos. Y durante estos años él estuvo enseñando a otros y sin embargo, la ironía es de que no tenía su propia licencia de conducir. Habían pasado
En el pasado este hombre había hecho su examen para manejo 40 años atrás y él no había aprobado ese examen para conducir. ¿Y saben? No quiso intentarlo de nuevo. Él ya no quiso hacerlo, por esa razón no tenía su licencia. Él lo había mantenido en secreto esta situación por vergüenza. Y fue a través de este choque, de este incidente, que salió la luz a la verdad de que había sido instructor de manejo por 40 años y no tenía licencia. Es como pensar un salvavidas aquí en las playas de Puerto Vallarta que no sepa nadar. Soy salvavidas, pero no sé nadar. Es incongruente. Lo mismo ocurría aquí. ¿Y sabe algo? Satanás, hablando sobre esta historia, Satanás tiene un secreto también y él está resguardando nuestro pasado, lo que tú y yo fuimos, lo que tú y yo hicimos, lo que tú y yo dijimos, para revelarlo y avergonzarnos. Eso es lo que hace Satanás. Él recurre a nuestro pasado con el único fin de lograr que nos separemos de Dios. La mejor manera de persuadirnos a que nos apartemos de Dios es hacer relucir lo pecadores que somos. Es hacer relucir nuestra maldad. Y es donde el enemigo viene como león rugiente y busca devorarte a través de la acusación de tu pasado, de lo que fuiste, de lo que hiciste, de aquello que indebido y vergonzoso que ejecutaste en tu vida. Y ahí viene el enemigo, buscando la manera de separarnos de Dios. ¿Por qué razón? Porque nuestro enemigo Satanás no quiere que nadie sepa esta verdad acerca de un Jesús que trae buenas nuevas de salvación, de un Jesús que está dispuesto a perdonar tus pecados sin el grado, ni la altura, ni la anchura, ni la envergadura que tengan, que su amor lo cubre todo, que su misericordia lo alcanza todo, y que por muy malo que hayas sido, por muy perverso y por muy avergonzado que te encuentres por lo que hiciste, por lo que fuiste, Él extiende su misericordia. Él muestra su amor para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y eso es lo que el enemigo no quiere. El enemigo no quiere que sepamos esta verdad, que los hombres sepan esta verdad. Por esa razón, una de las maneras como Satanás puede mantener a una persona controlada es a través de la persuasión de su pasado, de su pecado. Es mantener a las personas enredadas en su propia vergüenza a causa de su pecaminosidad. Pero ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que el Señor quiere? Y esto lo vamos a hablar en el siguiente mensaje. ¿Qué fue lo que el Señor hizo con la vergüenza de Adán y Eva? ¿Qué fue lo que Él hizo? Los cubrió. Mostró su amor y su misericordia. Hubo un juicio, sí. Hubo una separación, efectivamente. Se derramó sangre, sí. Pero eso nos habla del amor y la misericordia que Dios tiene por nosotros y que está dispuesto a darlo todo y a hacerlo todo con tal de que seamos redimidos, de que volvamos a una correcta relación con Dios. Y yo le pregunto, ¿acaso Jesús no lo hizo todo? Él dio su vida en la cruz del Calvario. Él derramó hasta la última gota de su sangre para salvación nuestra. Y es verdad que por el pecado estábamos separados de Dios. Pero cuando Jesús murió en la cruz, la Biblia nos dice que Él cargó con todos tus pecados. Imagina esto. Si tú te has arrepentido, si tú te has acercado y te has presentado a Jesús por fe y con fe, Él ha cargado en sí todos tus pecados. Él ha llevado sobre sí la sentencia de muerte que merecías. Dígame, ¿eso no es una buena noticia? En medio de tiempos caóticos, en medio del dolor, eso brinda esperanza. Pero Jesús no solamente murió, Él no solamente pagó por nuestros pecados, sino que Él fue resucitado, Él resucitó, Él venció a la muerte.
Y el haber resucitado, esto implica que Él sigue siendo el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Esto implica que Él reina sobre todo principado y sobre toda potestad. Este es el Jesús al que amamos. Este es el Jesús que estamos predicando. Este es el Jesús que tenemos que conocer. El Jesús que se nos revela en la Biblia. El apóstol Pablo escribió lo siguiente: porque el pecado ya no se va a enseñorear de nosotros, Romanos 6:14. Es decir, ya no estamos separados de Dios, somos libres de la esclavitud en la cual antes vivíamos. Y ese es el secreto de Satanás que queda al descubierto, que Dios es misericordioso. Y el enemigo, ¿qué hace? Recordarnos lo malo que fuimos, lo perverso que fuimos. Pero Dios, ¿qué hace? Dios se interpone entre el hombre y el enemigo. ¿Para qué? Para que escuchemos esta buena nueva de salvación, que Jesús ha nacido para salvar a los hombres de sus pecados. La simiente de la serpiente es una figura que se refiere también a la humanidad rebelde que ha sido engañada por Satanás a rebelarse en contra de Dios, a esa humanidad que desprecia y que se opone a todo lo que constituye Dios. La simiente de la mujer, vemos claramente por otro lado, señala a los escogidos de Dios, señala a los redimidos de Dios, señala a aquellos que han sido perdonados y limpiados de sus pecados en un sentido general. Vemos aquí cómo el verbo que estamos viendo aquí, herirá, en Génesis 3:15, el verbo traducido herirá es una palabra hebrea, el primer verbo que encontramos ahí es una palabra hebrea que literalmente significa aplastar, triturar, demoler. Y este verbo sugiere un acto final y fatal. La frase final del versículo dice: y tú le herirás en el calcañar, refiriéndose a la obra de la serpiente, a la acción de la serpiente hacia la simiente de la mujer. ¿Qué hará esta? Herirá el calcañar de la simiente de la mujer. El segundo verbo que aparece ahí, el que leímos aquí, herirás en el calcañar, este verbo significa o tiene varios significados interesantes, pero esto habla de una herida, ¿sí? de una herida, pero que esta herida no resulta ser fatal, ni resulta ser una herida final como para quitar la vida. Aplastar la cabeza de la serpiente significa una completa derrota, pero la herida del calcañar de la simiente de la mujer, aunque es una herida importante, efectivamente, y lo sabemos, es una herida importante, no fue una derrota completa, porque Jesús venció a la muerte, porque Él resucitó para darnos vida. Y eso es maravilloso. Por eso, la serpiente, ¿qué hará? Herirá en el calcañar la simiente de la mujer, que es Jesús. Y aquí esa frase también se refiere a los intentos continuos de Satanás por derrotar a Cristo durante su vida terrenal. ¿De qué manera Satanás intentó derrotar a Cristo mientras Él estuvo aquí en la tierra? A través de la tentación en el desierto, a través del abandono de los discípulos, a través de la traición de su amigo y querido Pedro, a través del sufrimiento y de la muerte también. Y no lo logró. No lo logró y lo llevó hasta la cruz finalmente, y aún estando en la cruz no lo logró. Aún estando en la tumba, Él no estaba vencido, Él resucitó. Y un golpe al talón no es mortal, pero un golpe asestado en la cabeza sí lo es. Entonces, ¿qué nos revela este verso? ¿Qué nos revela este versículo? Nos revela el plan de Dios para derrotar a Satanás por medio de Jesús, únicamente. No es por medio de una religión, no es por medio de un santo, no es por medio de un ídolo, no es por medio de la filosofía, no es por medio de la metafísica. Únicamente vencemos al enemigo a través de ¿qué? De su Hijo Jesucristo. No vencemos a Satanás haciendo guerra espiritual como muchos malinterpretan y gritando y aventando aceite por todos lados. No. Lo vencemos a través de nuestra fe en el Hijo de Dios. Es como derrotamos a Satanás.
Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Qué nos dice la palabra? Resístelo, resístelo. ¿Con qué lo vamos a resistir? ¿Gritándole? No, lo resistimos con la verdad de Dios y Él huirá de vosotros. Es la manera en cómo Jesús enfrentó y derrotó a Satanás en el desierto. Escrito está, escrito está, escrito está. ¿Y qué hizo el diablo? Se apartó de Él. Así es como el creyente vence al enemigo. No a través de mis declaraciones positivas, sino a través de la verdad de Dios. Y vemos cómo la serpiente trató de formar una alianza con Eva para rebelarse en contra de Dios. Eso es lo que Satanás ha hecho con el hombre desde el principio, hacer alianza con nosotros para rebelarnos contra Dios. Y aquí tienes un surgimiento de organizaciones anticristianas que están luchando en contra de lo establecido por Dios. Esa es la alianza de Satanás con el hombre mismo. Hablemos de homosexualismo, hablemos de ese feminismo radical, hablemos de tantas series de distorsiones de la vida humana que se están oponiendo a lo que Dios ha establecido. Y ahí está la alianza de la serpiente con el hombre. ¿Cuál es el fin de todo esto? Que nos rebelemos en contra de Dios. Aún el enemigo tiene una alianza actualmente con los sistemas de educación. ¿Qué están haciendo con nuestros hijos? Adoctrinarlos indebidamente, antibíblicamente, para que se rebelen en contra de Dios, en contra de sus mandamientos. Pero ¿qué fue lo que hizo el Señor? Dios no permitió esa alianza entre el hombre y la serpiente. Dice la Biblia que Dios rompió esa alianza al poner enemistad entre ambos. Hay una enemistad entre la simiente de la mujer y Satanás. Y eso refleja la obra de Cristo y la obra de Satanás. Eso es lo que está manifestando aquí. ¿A quién sirve usted? ¿A quién sirve usted? ¿A quién ama usted? ¿Quién es el Señor de su vida? ¿Y cuál será el final de este conflicto? ¿Cuál será? La victoria para el creyente será por medio de Jesús. La simiente de la mujer herirá en la cabeza a la serpiente. Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Me gusta esto que está diciendo aquí Pablo. Él envió a su Hijo. Esa es la buena nueva de salvación en tiempos de dolor. Envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Por esa razón Cristo se constituye la simiente de la mujer. Él nació para aplastar el poder del diablo. Pero la victoria de Cristo no se lograría con un chasquido. No se lograría con un "y Dios dijo", como lo hizo al principio cuando Él constituyó toda la creación. La victoria de Cristo sobre Satanás no sería sin sufrimiento. Por esa razón, la serpiente debía herir el calcañar. Y fue en la cruz donde la simiente de la mujer, repito, fue lastimada. Pero esa herida, gracias a esa herida fue que se ha proporcionado la salvación para todos los hombres pecadores. Y ahí estamos tú y yo incluidos. Que Él nos ha redimido, Él nos ha perdonado. Isaías 53:5 nos dice: mas Él herido fue. Ve, ahí está esta expresión, fue herido en el calcañar por la serpiente. Fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esta expresión de Isaías 53:5, este verbo herido, esta palabra significa perforar, afligir, degradar, deshonrar, envilecer. Es lo que atribuye a la obra de Cristo. En Lucas 9:22, Jesús dijo de sí mismo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y que sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas. Y luego dice: y que sea muerto. Y que sea muerto. Y resucite, dice, al tercer día. Entonces, vemos aquí cómo claramente Génesis 3:15 es la promesa de que la simiente de la mujer, Jesús, vencería a la serpiente, aplastaría la cabeza de la serpiente. Y esta mujer
Ya sabe quién es esta mujer, ¿verdad? A la que se refiere. ¿A través de quién nació Jesús? De una virgen llamada María. Esta mujer fue el instrumento divino en el acto de deshacer los efectos de la caída. Únicamente fue un instrumento, únicamente, de parte de Dios. Y en su forma más clara definimos que Cristo ha aplastado a Satanás en la cruz del Calvario. Y eso representa también nuestra victoria. Porque la victoria de Cristo resulta también ser nuestra victoria. Podemos triunfar completamente sobre Satanás. Primera de Juan 4:4 nos dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, dice, porque mayor es el que está en ¿quién? En vosotros que el que está en el mundo. ¿Quién está en el mundo? La simiente de la serpiente. ¿Quién está en nosotros? La simiente de la mujer, Cristo. En Apocalipsis 12:10 al 11, acompáñenme ahí, quiero que leamos juntos este verso. Ahí en casa también, Apocalipsis capítulo 12, versículo 10 y verso 11. ¿Lo tiene? Dice: entonces oí una gran voz en el cielo, es lo que relata Juan, que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y a ellos, dice, ellos, le han vencido. ¿Cómo le han vencido? Por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y dice: y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Aquí habla de la victoria del creyente en contra de esta simiente de la serpiente. Por esa razón, Dios prometió la venida de un Salvador por la simiente de la mujer. Este Salvador sería verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, totalmente humano, nacido de mujer, pero concebido divinamente y sobrenaturalmente. Entonces, Génesis 3:15 no fue una promesa, y ponga atención a esto por favor, esa no fue una promesa directa a Adán y a Eva, pero sí fue una palabra de juicio contra Satanás. ¿Por qué? Porque Dios estableció la enemistad. Pero también Dios estableció la promesa de salvación para todos los hombres. Y que esta promesa de salvación fue dada antes de que alguien muriera físicamente. Recuerde que para entonces no se conocía lo que fue la muerte. Y esta promesa fue dada desde ese tiempo. Adán y Eva merecían ser castigados. Ellos merecían morir inmediatamente a causa de su pecado. Sin embargo, y esto es maravilloso, de verdad, esto es increíble. Sin embargo, aquí encontramos en Génesis 3:15 la primer manifestación de la gracia y la misericordia de Dios en toda la Biblia. ¿Para quién? Para el hombre pecador, para el hombre inmerecedor. En el momento menos pensado, Dios decide revelar su propósito divino. Y este verso es también la primera profecía mesiánica. Cuando fue dada la promesa, no había nacido ningún niño sobre la tierra. No había ningún niño. Y con el nacimiento de cada hijo varón, nacía la esperanza en medio del dolor de que ese varón pudiera ser la simiente que se levantaría para derrotar esa maldad que se había levantado en el mundo. El apóstol Pablo aludió a la promesa de Génesis 3:15 de esta manera. Romanos 16:20, ya lo había leído anteriormente, que dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo nuestros pies. Y dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Y la palabra aplastar que usa Pablo aquí en Romanos 16:20 es triturar completamente, despedazar, desmenuzar, estropear, quebrar, romper en pedazos. Por lo tanto, la obra y el dominio de Satanás ha sido aplastado. La simiente del pecado, la simiente de la condenación, que antes nos hería, que antes nos lastimaba, que antes nos dominaba, dice, ha sido triturada en la cruz del Calvario.
Y hoy tenemos la capacidad de poder vencer el pecado. Primera de Pedro 1:23 nos habla claramente sobre esto. Siendo renacidos, dice, no de simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible. La simiente de la serpiente es corruptible. La simiente de Dios es incorruptible, va a permanecer eternamente. Luego dice Pedro, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿A qué simiente pertenece usted? Yo le pregunto. ¿A qué simiente pertenece usted? ¿Realmente usted ha nacido de nuevo espiritualmente o ha concebido meramente una religión dentro del cristianismo? Es importante que entendamos esto. ¿A qué simiente usted pertenece? ¿A qué simiente usted está rindiéndose? ¿A quién le sirve? ¿A quién honra? ¿A quién adora? ¿A la simiente corruptible o a una simiente incorruptible? ¿Usted es nacido de Dios realmente? Porque es importante que usted identifique si realmente es renacido. Es importante que usted identifique si verdaderamente ha nacido de Dios. Déjeme contarle la siguiente historia. Tuvieron que pasar 300 años para que la peste negra llegara a una aldea llamada Eyam en Inglaterra. George Vicars, quien fue un sastre, él abrió un paquete enviado desde Londres y era la tela que había mandado traer la que traía la peste negra, porque al abrirla, dice la historia, él abrió ese paquete y la sacudió, y lo que sucedió fue que la tela estaba impregnada de pulgas infectadas por la plaga. Y en solamente 4 días este hombre cayó muerto. Y la aldea quedó condenada, quedó plagada por esta peste. Sin egoísmo alguno, los aldeanos se sometieron a sí mismos a cuarentena para proteger a los demás. Vea, este hecho es interesante. Dice, otras aldeas enterraron alimentos en un campo abierto y dejaron que los habitantes de Yam murieran solos y sin ayuda. Sin embargo, dice, para asombro de todos, muchos sobrevivieron. Un año después, cuando algunos forasteros visitaron de nuevo la región, descubrieron que la mitad de los residentes habían resistido la enfermedad. Ellos se preguntaban, ¿y cómo lo lograron? Ellos habían tocado la plaga, la habían respirado, habían convivido con personas infectadas. Pero ¿cómo sobrevivieron? Una madre sobreviviente había enterrado 6 hijos y a su esposo en el transcurso de una semana. Pero ella no murió. Ella no fue infectada. El sepulturero había tocado a cientos de cadáveres infectados, pero él no estaba infectado, él no había muerto. Y la pregunta era, ¿por qué no murieron? ¿Cómo fue posible que hubieran sobrevivido? ¿Y sabe cuál fue la respuesta a la cual los médicos llegaron? Que la respuesta de su sobrevivencia se debió a su herencia genética. Esto, herencia genética. A través de estudios del ADN de los descendientes, los científicos encontraron indicios de un gen que bloquea la enfermedad. Este gen atrinchera los glóbulos blancos de la sangre de tal modo que impide el acceso de la bacteria. En otras palabras, la plaga podía entrar en contacto con el organismo de estas personas, pero no matarlas. Por eso un segmento de la población que vivió sumergido en un océano infeccioso pudo sobrevivir sin ser contagiado, sin ser afectado. Y todo esto, ¿sabe a qué se debió? A que tuvieron ancestros saludables, a que tuvieron una simiente sana. Eso es bien interesante. ¿Y cuál fue la razón para sobrevivir a la peste negra? ¿Sabe cuál fue? La respuesta a la que concluyeron fue que pertenecieron al linaje correcto. ¡Qué increíble! Eso es algo que no podían escoger ellos. Pero en nuestro caso, nosotros podemos elegir a quién vamos a servir. Podemos elegir a quién vamos a rendir nuestra vida. ¿A quién vamos a servir? ¿Realmente somos renacidos de Dios? Y por medio de la fe, nuestro árbol genealógico está infectado por el pecado. Pero por medio de la fe cambiamos
vamos a decirlo, ese ADN, ¿verdad? Cambiamos nuestro árbol genealógico pasando del de Adán al de Dios. Qué maravillosa noticia es esta. Y somos hijos de Dios. Ahora tenemos un ADN espiritual de Dios. Y esto es lo que nos hará sobrevivir a la plaga del pecado, a la infección de la maldad en el mundo. Y esto es lo que permite que podamos constituirnos eternamente y seguros en Cristo. Y este ADN espiritual, el ser nacidos de Dios, nos brinda una capacidad de resistencia. Qué maravilloso, ¿no? El pecado te podrá traer, el pecado te podrá seducir, el pecado te podrá estar queriendo convencer, engañar, pero sabes, nunca te vas a convertir en su esclavo más, nunca más. El pecado puede y con toda seguridad te puede tocar, te puede desalentar, te puede distraer, pero ya no podrá condenarte. ¿Qué dice Romanos 8:1? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna plaga podrá tocar tu morada. Esto habla de salvación y preservación espiritual. De eso estamos hablando. Y termino con lo siguiente. ¿Y qué sucedió? Génesis 3:16. Ahora el Señor va con la mujer y le dice, viene un juicio sobre la mujer, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, y con dolor darás a luz los hijos, le dice, y tu deseo será para tu marido, y él se va a enseñorear de ti. Aquí está la consecuencia, el juicio de Dios en contra del pecado. La mujer recibió una justa represalia. Ella se desvió buscando los placeres de comer el fruto prohibido. ¿Y qué creen? No encontró la felicidad, no encontró el deleite, no encontró la paz, sino que encontró dolor, tristeza, perdición. Además, la verdadera subordinación de la creación se convirtió ahora en sujeción. El matrimonio ahora se ve gobernado por deseos instintivos y egoístas de los hombres, tanto pasivos como activos. Ahora la mujer, aquí está el juicio, debía someterse a la voluntad de su marido. Y la frase, tu deseo será para tu marido, indica una acción taliónica, es decir, que ahora la mujer se someterá medida por medida, ojo por ojo, ¿verdad? Diente por diente. Ok, te portas bien, yo me porto bien. Tú me eres fiel, pues yo también te soy fiel. ¿Me engañaste? Pues yo también te engaño. Y díganme una cosa, ¿no es así como viven la mayoría de los matrimonios y las relaciones? ¿Me la hiciste? Yo te la hago también. Aquí está la consecuencia de lo que estamos hablando. Tengo que irme ya muy rápido con esto. Y la idea es la siguiente. Tú influiste en tu marido y le hiciste hacer lo que querías. Le está diciendo el Señor a la mujer. Por consecuencia, ahora tú y toda tu descendencia femenina estarán sometidas a sus esposos. Les costará trabajo, es lo que está hablando. Habrá esa contraposición de querer ser sumisa. Desearás el liderazgo de tu marido, le está diciendo como juicio, pero él te va a gobernar, él te va a dominar por esos deseos instintivos que ahora a causa del pecado se injertaron en el corazón del hombre. ¿Y al hombre qué le dijo? Por cuanto obedeciste la voz de tu mujer. Vea cómo inicia este juicio sobre el hombre. ¿Qué hizo el hombre? Obedeció a la voz de su mujer. Y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Dice, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Y con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado y polvo eres, y en polvo ¿qué? Te convertirás. La causa del juicio de Adán fue expresada mediante la frase inicial en el versículo 17. ¿Qué le dice? Por cuanto obedeciste la voz de tu mujer. El error fundamental de Adán fue obedecer a su mujer en lugar de obedecer a Dios. ¿Entiende cuál es el problema aquí? ¿A quién se sometió Adán? Esto habla de una carencia de liderazgo. Él no se sometió a Dios, se sometió a su mujer. Y el hombre fue creado para gobernar, el hombre fue creado para liderar una familia, un hogar, entre otras cosas. Pero Adán se sometió a la voluntad de una mujer.
de Eva en este caso. ¿Y qué hizo? Despreció el mandamiento de Dios. Ahora la tierra, que debía estar sometida a la autoridad de Adán, ahora la tierra estaba maldita por causa de su rebelión. Y lo que iba a ser una situación de gozo y de bendición, ahora resultaría causa de sudor, de trabajo, de dolor, de angustia, de cansancio. Y finalmente la maldición consiste en que la muerte, por consecuencia del pecado, ahora la muerte triunfaría. Y el cuerpo del hombre, ¿a dónde regresaría? ¿A dónde regresaría? Al polvo del que fue tomado. Al polvo del que fue tomado. El cuerpo ya no volverá con Dios. ¿Dónde se quedará nuestro cuerpo? Que fue el instrumento de pecado. Pablo lo definía como los miembros del pecado. Este es nuestro cuerpo. Pablo, ¿qué decía? Miserable de mí, ¿quién podrá qué? Librarme de este cuerpo de muerte. ¿Y dónde va a quedar el cuerpo? Se volverá polvo. Ahí está la maldición ejecutada por el pecado. Ahora será nuestra alma, nuestro espíritu, el que esté con Dios, obviamente. ¿Qué aprendemos de esto? Aquí está la buena noticia de salvación. ¿A quién pertenece usted? Termino. ¿A quién pertenece usted? ¿A la simiente de Dios o a la simiente de la serpiente? Cierre sus ojos, por favor. Y vamos a orar. Padre, hoy tu palabra nos confronta. Hoy tu palabra nos ha hablado claramente acerca de nuestro corazón. Y queremos, Señor, que cumplas en nuestras vidas tu voluntad. Y sobre todo que en este momento, ahí en casa también, oren conmigo, por favor, que en este momento tú reveles cuál es la condición de nuestra vida delante de ti. Es fácil que nos justifiquemos, es fácil que nos engañemos a nosotros mismos, es fácil el poder disfrazar una realidad o el poder ocultar lo que en verdad somos, pero no ante ti, Señor, no, ante ti no podemos escondernos, no podemos. Adán y Eva intentaron ocultarse y tú los encontraste, tú fuiste y los confrontaste. Y hoy pedimos, Señor, que pongas en nosotros una clara convicción de cuál es nuestra realidad. Ahí en tu lugar, dile, Señor, si no he nacido de nuevo, te suplico. Si no he renacido, Señor, te suplico que sea algo que pongas en mi corazón, que me quebrante, Señor, que me hagas consciente sobre mi condición espiritual. Y hoy ha sido anunciada esa buena noticia de salvación en medio del dolor, en medio del caos. Y esa noticia es que Jesús nació. Jesús, el que vendría a salvar a su pueblo de sus pecados. Hoy es el momento en que tú deposites esa carga delante de Dios. Es el momento en que tú te presentas ante el Señor y le dices, Señor, aquí está mi pecado.